Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Julia, Salvador, Hola, Omar? Un ¿cómo placer de estás? estar de nuevo con ustedes. Yo soy Lorenzo Córdoba, soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con licencia. Actualmente me desempeño como presidente del Instituto Nacional Electoral. Estoy prestado por la universidad en este periodo al servicio público, aunque mantengo mi vínculo con la universidad, dando clases en la Facultad de Derecho y participando en actividades académicas y también en lo que puedo colaborando en publicaciones como la que hoy nos ocupa. Me ocupo fundamentalmente de temas, mis líneas de investigación son temas vinculados con el estudio de la teoría de la democracia, el derecho electoral, partidos políticos y participación ciudadana, así que al final del día con calzador por el trabajo que actualmente desempeño, pero tampoco tan lejano a los temas, por el contrario, que ocupan este estudio de los mexicanos vistos por sí mismos. Hola, yo soy Salvador Vázquez del Mercado, yo soy doctor en ciencia política, especializado en opinión pública y comportamiento político. Actualmente trabajo en la Presidencia de la República haciendo estudios de opinión pública y mi enfoque de investigación ha sido desde hace un buen rato el comportamiento de los ciudadanos en un sistema de partidos como el mexicano. Hola, yo soy Giovanna Alejandre Galás, antes colaborador aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahora en el Instituto Nacional Electoral. Pues yo he trabajado los temas de también partidos políticos, organismos de administración electoral, participación política y de los jóvenes. Ahí en el instituto me toca hacer los estudios sobre la documentación electoral y pues sí, de repente colaboro aquí en el instituto otra vez en este tipo de proyectos. Buenos días, mi nombre es Julia Isabel Flores, coordino el área de investigación aplicada y opinión de este instituto. Dentro del área nos dedicamos a hacer investigación social, pero también de algo que nos parece muy importante sobre la cultura política de los mexicanos. Me da mucho gusto que investigadores como Lorenzo siga trabajando con nosotros y como Salvador y Omar, que fueron parte mucho tiempo de este instituto y de nuestra área. La cultura política es un tema fundamental de toda sociedad democrática. La democracia, por supuesto, que tiene una dimensión electoral que implica la renovación periódica de los poderes públicos, pero va mucho más allá que eso. Incluso las mismas elecciones necesitan un sustrato social para poder recrearse y poder periódicamente generar los frutos. Esto implica un involucramiento, la democracia implica un involucramiento de los propios ciudadanos en las cuestiones públicas, no solamente a través del voto, sino a través de una serie de actitudes y práctica de valores y de compromisos, déjenme decirlo así, sociales, que permiten precisamente que el mecanismo democrático de una sociedad efectivamente funcione. El involucramiento de los ciudadanos, no solamente en la cosa pública, sino, como decía, en las prácticas cotidianas de interacción con sus semejantes, con quienes integran la sociedad, constituye ese sustrato fundamental en el que la convivencia democrática, que ante todo es una convivencia tolerante, respetuosa, una convivencia incluyente y no discriminatoria, se realiza. Y para ello, conocer el estado de lo que la teoría política, la teoría social, ha definido la cultura política como el mecanismo de determinar o de compromiso que integra lo que en la sociología se conoce como tejido social y que es la base sobre la cual se articula la vida común, es fundamental. Esa es una de las razones principales por la cual el tema de cultura política, la encuesta nacional de cultura política, forma parte de esta colección ambiciosa que es los mexicanos vistos por sí mismos. Yo diría además que parte de la importancia del tema de estudiar la cultura política es entender cómo es que los ciudadanos entienden cómo funciona la democracia y cuáles son las expectativas que tienen sobre cómo funcionan las instituciones democráticas en el país y qué es lo que les pueden dar y qué es lo que no, qué esperan de ella.
parte de las cosas que encontramos en esta encuesta es que los ciudadanos tienen unas expectativas, es que es un poco difícil describirlas, pero puede ser que pueden ser un poco desmedidas sobre lo que la democracia les puede hacer para sus vidas. Y este tipo de diferencias entre lo que los mexicanos esperan que su democracia sea capaz de proveerles y lo que en realidad es capaz de proveerles, genera tensiones. Que después se pueden desembocar en comportamientos políticos que pueden estar adentro de lo que las instituciones permiten, en algunos casos afuera de lo que las instituciones permiten. Y para poder entender toda esta dinámica de qué es lo que hacen los ciudadanos, por qué hacen esto los ciudadanos, qué es lo que esperan, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que la gente tiene en la cabeza sobre las instituciones democráticas del país y cómo funcionan. Y yo creo que por eso mismo entender la cultura política en este sentido tan amplio es una parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer como investigadores para poder comprender cómo funciona la sociedad y la política en este país. Bueno, yo agregaría que pues entender la cultura política también sirve para construir instituciones a futuro. Si la cultura política de un país pues está más apegada a ciertos valores, ya sea autoritarios o democráticos, pues ciertos tipos de instituciones van a funcionar de mejor forma en ese tipo de sociedades. Entonces, si conocemos la cultura política de los mexicanos, pues podemos construir a futuro mejores instituciones que se apeguen más a nuestros valores y pues de esta forma convivir de mejor manera entre todos, ¿no? Bueno, para nosotros, en este instituto tenemos una larga tradición de investigación de cultura política. Y aquí se hizo una comparación entre la primera encuesta nacional que hubo sobre el tema, que fue elaborada en 1959, a los 50 años nosotros la replicamos y hemos dado un seguimiento puntual a los cambios en nuestra manera de ver y actuar en la política. De ahí que este tema fuera fundamental para los mexicanos, para esta colección de los mexicanos. Si es una colección sobre cómo nos vemos a nosotros mismos en distintos campos de la realidad, cómo nos vemos nosotros al hacer política. Y una de las cosas que creo que es importante aquí es el papel de las emociones, porque además esto fue aplicada, esta encuesta, en un momento fuerte, en un momento de una coyuntura muy importante para el país, que dejó ver muchas tensiones. Creo que van a ustedes a disfrutar y encontrar muchos datos para entender nuestra realidad en este libro que hemos titulado El déficit de la democracia en México, pero que es la encuesta nacional de cultura política. El estado de la cultura política en México, tal como nos lo revela la encuesta que dio origen al libro El déficit de la democracia en México, nos revela una situación preocupante. Por un lado, hay un involucramiento o un interés con la política mediano, que no dista demasiado del interés de la política en otras sociedades del mundo, pero que tiene paradojas intrínsecas en nuestra sociedad. Por un lado, nos encontramos con un aprecio generalizado. Casi 6 de cada 10 mexicanos consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno. Y sin embargo, esta apreciación inicial, que es alentadora de entrada, contrasta con una serie de concepciones que empiezan a revelar por lo menos dos cosas: o una concepción deficitaria de la democracia, o bien, por otra parte, una serie de sobreexpectativas respecto a lo que la democracia puede dar y, en consecuencia, una incomprensión respecto a lo que la democracia significa. Por un lado, existe un desapego y una falta de consideración y de aprecio por dos de las instituciones que son fundamentales como pilares de un sistema democrático: los partidos políticos, los parlamentos, por no hablar de un descrédito generalizado de las instituciones públicas, algunas más, algunas menos. Pero una paradoja evidente es, digamos, que asumimos o vemos con buenos ojos la democracia. Hay un número importante, por cierto, de mexicanos
1 de cada 5 que considera que tal vez sería pertinente un sistema autoritario para mejorar el estado de cosas, pero a la vez, en todo caso, hay una sensación de desapego, de falta de confianza e incluso de descrédito acentuado de las instituciones democráticas por excelencia. Pero por otra parte, tenemos también una serie, digamos, de datos que son alarmantes y que generan esta condición, podríamos llamar, de precariedad del tejido social y de la interacción de los propios ciudadanos o de la base de confianza que en la vida social es indispensable como base social, digámoslo así, de la democracia. Tenemos índices de confianza muy bajos, no solo frente a lo público, sino también de confianza interpersonal. Y además tenemos una serie, digamos, de datos que son profundamente reveladores. El asociacionismo, que es una característica propia de todo sistema democrático, que trasciende la vida pública. No estamos hablando solamente de la pertenencia o de la afiliación a partidos políticos, sino, digámoslo así, la convivencia institucionalizada en los distintos ámbitos de la sociedad es también muy precaria. Llama la atención que solamente 3 de cada 10 mexicanos participan en la que es la más importante de las formas de asociacionismo en el país, que son las asociaciones de padres de familia. A partir de ahí, la cantidad de participación en distintas asociaciones, insisto, que son indispensables para la institucionalización democrática de la vida de nuestra sociedad, es sumamente precaria. Entonces hay una serie de contrastes que creo que deben llamarnos a reflexión, porque uno de los datos, en suma, a partir de lo anterior, que debe llamarnos a poner un ojo particularmente atento en este tema, es el descontento creciente con la democracia. La insatisfacción con la democracia, al final del día, puede acabar siendo uno de los riesgos fundamentales para la recreación futura de esta forma de gobierno. Yo creo que hay dos resultados que me parecieron particularmente interesantes de la encuesta, y la encuesta es vasta, entonces hay muchísima información que es muy interesante, pero dos cosas a mí me llamaron muchísimo la atención. En primer lugar, la encuesta incluye un módulo en el que medimos la propensidad a tener actitudes autoritarias de la gente. Y estas las medimos en una batería que pregunta las actitudes sobre cómo tienen que ser educados los niños, de qué formas más, llamémoslas liberales o autoritarias, de cómo tienen que ser educados. Y con esto estamos midiendo una propensión a tener comportamientos autoritarios. En la estimación que hace esta encuesta, aproximadamente un 15% de la población tiene opiniones marcadamente autoritarias. Es un porcentaje relativamente pequeño, lo cual en realidad es una muy buena noticia. Pero lo interesante de esto es el comportamiento, o sea, las características sociodemográficas de la gente que mostró este tipo de opiniones. Esta gente suele tener menores niveles de educación y suele ser mayor en edad. Entonces, esto tiene una consecuencia por las características sociodemográficas del voto, que quienes suelen votar por el PRI son, en cierta forma, esto no es un patrón muy sólido, pero en cierta forma suelen ser personas de mayor edad y de menor nivel educativo. Y entonces aquí hay una coincidencia y que parece indicar que ciertos votantes del PRI pueden tener este tipo de actitudes, pero de nuevo no es porque sean priistas, sino porque son de mayor edad y de menor nivel educativo. Esto a mí me pareció relevante, toda esta cadena me pareció muy relevante porque nos da una indicación tal vez de la evolución del sistema de partidos mexicano. Que el partido, el PRI, que es el partido históricamente, que antes era un partido hegemónico, ahorita es un partido más de la competencia, puede tener un grupo de votantes que además suelen estar menos apegados a las instituciones democráticas, suelen estar menos interesados en la política. Entonces,
yo creo que aquí hay tal vez esto lo podremos interpretar como un indicador de lo que fue el pasado de la vida democrática de este país, y que tal vez con el paso de los años estos grupos de votantes vayan evolucionando. ¿Hacia dónde van a evolucionar? Es una pregunta abierta que aún no tenemos forma de responderla. Y otro resultado que me pareció muy interesante, y hablando ya a detalle sobre el déficit de la democracia, nosotros en esta encuesta medimos el llamado déficit del llamado déficit democrático al comparar la calificación que le dan la gente a la importancia que tiene la democracia para ellos y qué tan satisfechos están con la democracia del país. Entonces, aquí tenemos una brecha entre qué tan importante les parece y qué tanto sienten que la democracia está cumpliendo con sus expectativas. Esto es el déficit, esta brecha. En la gran mayoría de los casos, de los entrevistados, esta brecha es negativa. La gente quiere más democracia de la que tiene. Y de nuevo, esta brecha, aquí, en contra de lo que yo, por ejemplo, yo personalmente esperaba que también tuviera alguna relación con educación o con edad, como las actitudes autoritarias, resulta que no la tiene. Pero de nuevo tiene una relación muy interesante con el comportamiento electoral de los ciudadanos. Porque de nuevo quienes están más, para quienes la brecha es más estrecha, es para aquellos personas que han consistentemente votado por el partido del gobierno. En este caso, en este orden, el PRI y el PAN son quienes se identifican o votan por el PRI y el PAN, tienen una brecha más pequeña, vaya, están más satisfechos con la democracia porque en cierta forma por quienes ellos han votado han sido quienes han llegado al gobierno. Pero entonces, si nos vamos a quienes no han logrado poner un presidente en la silla, por ponerlo así, en este caso los electores que votan por la izquierda o por los partidos pequeños que no son de izquierda, por ejemplo, el Partido Verde o el Partido Nueva Alianza, estos partidos son quienes tienen la brecha más grande, son los más insatisfechos con la democracia. Entonces, aquí tenemos un indicador muy interesante de cómo las opiniones que la gente tiene, de las evaluaciones que hace, de qué tan satisfechos están con la democracia, también depende de prácticamente del color con el que lo estén viendo. Y cuando ellos sienten que sus candidatos por los que ellos votaron no han ganado las elecciones, en ese momento pueden tener niveles de insatisfacción más grandes. Esto es parte del juego, en realidad, y tal vez el reto para el futuro es lograr que incluso los perdedores se sientan menos insatisfechos. Bueno, hablábamos hace rato de construir y de las propuestas que se pueden hacer para mejorar la cultura política. Ya se mencionó aquí que sí, pues existe un déficit de la democracia. Y bueno, a partir de estos últimos 30 años de desarrollo democrático, las personas sí han interiorizado valores democráticos. Y pues sí, que ya estas personas con valores autoritarios pues ya son minoría, ¿no? Pues son las personas más grandes y pues con ciertos niveles de educación. Bueno, y sí, si se pregunta a las personas sobre sus instituciones democráticas, pues no están satisfechas en su mayor parte. Y como mencionaba Salvador, todos quieren más democracia. ¿Cómo traer más democracia? Ya se han hecho intentos en este país con respecto a las candidaturas independientes, la iniciativa popular y pues estos mecanismos de democracia directa que, bueno, desgraciadamente se han utilizado como ya los hemos visto en otros países, ¿no? Pues son quienes tienen más recursos, quienes se han apropiado de pues estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, las candidaturas independientes, lo que vimos en 2015 es que la mayor parte de los candidatos independientes fueron políticos de profesión, por ejemplo. Entonces, ¿cómo traer más democracia a pues, los ciudadanos? ¿Qué es lo que están pidiendo? Una pregunta que se hizo es, pues imaginemos, ¿no? que una parte de los cuerpos legislativos
se elegieran por sorteo entre ciudadanos. Ahí, pues increíblemente, la mayoría de la gente dijo que estaría de acuerdo. Pues no se trata de traer estos mecanismos, pero sí de idear mayores formas para que los ciudadanos puedan meterse pues directamente a la política. Para el caso de federal ahorita es difícil, ¿no? Porque no hay una coyuntura al respecto, pero si tomamos la coyuntura actual de la Ciudad de México y si tomamos que en los últimos 31 años pues ha habido un desarrollo democrático pues, sin precedentes, se pueden avanzar todavía en este tipo de mecanismos. No sé si la Asamblea Legislativa puede ser integrada por ciudadanos por sorteo, pero pues sin duda mayor participación de los ciudadanos se tiene que integrar de alguna forma, ¿no? Bueno, vemos que la gente está insatisfecha con el sistema político. Hay un déficit de organización, hay un déficit de participación en agrupaciones de la gente. Una de las cosas que nos preocupaba más aquí es cómo hacer para que todas estas quejas, porque hasta ahorita los mexicanos acostumbramos quedarnos en la queja, pero no pasar a la acción, no organizarnos. Entonces, una de las cuestiones que nos interesó mucho en esta investigación fue el ejercicio de los derechos políticos. Y para tratar este tema nosotros necesitamos una serie de pasos que fueron indagados en la investigación. ¿Cómo es que yo, como una persona, se siente titular de los derechos? Entonces, ¿cómo sigue todo este paso que nos lleva a la acción, a la participación y a la organización? Para no quedarnos, como siempre hacemos, en la queja, en la denuncia, pero que no va más allá. Entonces, esto fue estudiado muy a fondo, estudiamos las brechas en la participación y nosotros encontramos que con respecto a la política es donde se dan más divisiones con respecto a la política y a la riqueza, por ejemplo, es donde encontramos más divisiones en la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para la organización, el ejercicio de derechos y la exigencia pasando a la acción? Yo creo que cuando decía Omar, ¿cómo traemos más democracia en el país? Traeríamos más democracia en el país si logramos que la gente se vea a sí misma como titular de derechos y después actúe para ejercerlos. La participación en una obra de esta naturaleza, del calado de la misma, sin lugar a dudas ha sido muy satisfactorio. A mí en lo personal me ha permitido en este periodo de pausa en el trabajo académico y de dedicarme a meter las manos en la masa de la administración, digámoslo así, de la democracia, representa no solamente una bocanada de aire fresco, sino una manera también de entender lo que está ocurriendo en el país, de entender las distintas pulsiones políticas que cotidianamente se procesan y se expresan de manera principal, aunque no solo en las elecciones. Y además hacerlo en una lógica multidisciplinaria, desde una perspectiva sociológica, pero también politológica, e inevitablemente jurídica. Al final del día, la democracia no deja de ser un esquema, digámoslo así, de reglas de comportamiento, de reglas de conducta, de reglas de procesamiento de la pluralidad política, de la recreación de las diferencias de forma pacífica. Ha sido muy enriquecedora. Creo que la universidad, en un proyecto tan ambicioso, que en muchos sentidos marca un parteaguas y abre la puerta a la posibilidad de una pausa de reflexión para repensarnos de cara al futuro como los mexicanos vistos por sí mismos, es una manera de recrear la vocación de la universidad en su sentido precisamente de universalidad del conocimiento, no de segmentación, sino de la especialización que conjuntamente rinde resultados mucho más provechosos, como lo es esta, sin duda, epocal colección que hoy estamos presentando.
Yo por mi parte diría que en realidad ha sido un verdadero privilegio colaborar en esta colección y en esta investigación. Gracias, Julia. Tal cual, por la amplitud de absolutamente todos los temas y por la libertad que tuvimos al preparar el cuestionario y para preparar todos los instrumentos para explorar cualquier idea que se nos ocurriera, porque en realidad tuvimos como un cheque en blanco de vamos a explorar todo lo que queramos y rindió frutos de una forma espectacular. En realidad es un gran volumen, los resultados son extraordinarios y el hecho de que sea un gran volumen parte de una gran colección lo hace como pues, 25 veces más imponente. En realidad estoy agradecidísimo de la oportunidad de poder haber colaborado en esta investigación que estoy seguro que va a dejar un legado de conocimiento, pues no sé, tal cual, epocal es una gran palabra. En realidad creo que sí es una oportunidad como pocas en la vida para participar en algo tan grande y que la universidad haya facilitado los recursos para poder hacer una investigación de este calado, en realidad es una cosa extraordinaria y francamente invaluable. Sí, claro, y bueno, como decía Salvador, pues sí fue algo abierto, en lo que pues sí podías proponer qué es lo que se quería pues investigar y bueno, poner de acuerdo a tantas personas. Bueno, si con 4 fue difícil, ya me imagino de toda la colección, haber sido un trabajo brutal y monumental, que bueno, finalmente pues se ve reflejado en esto que esperemos que rinda mayores frutos que los que ha rendido hasta ahora, ¿no? Bueno, esta colección nos refleja como universitarios. No solo nos dedicamos a la investigación, involucró 93 profesores de 25 institutos, 65 jóvenes asistentes que se incorporaron a la investigación, sino que está diseñada para aportar insumos para el ejercicio de la política pública, para la evaluación. Y varios de estos libros, de estos 25 libros, hay 8 encuestas sobre las cuales antes no existía ningún antecedente en el país. Son las que se hacen por primera vez. Por ejemplo, la encuesta nacional de federalismo no existía con antelación. La encuesta nacional de laicidad y religión tampoco, la de movilidad y transporte, etcétera. Son una serie de temas en las que la universidad está aportando insumos de conocimiento muy prácticos que la vinculan con la sociedad. Pero además hay otra cosa. Como en los universitarios realizamos nuestra labor con el dinero de todos, con dinero público, se está regresando de esa manera al público. Y está disponible para su consulta la colección a través de una página web que se puede consultar todo el mundo, estudiantes, profesores, diseñadores de política pública, en forma gratuita. Se ha dispuesto los datos de esta colección para que estén disponibles al público. Nosotros, para mí, yo agradezco la confianza que se me dio para poder trabajar en esto y la confianza que me otorgaron todos los investigadores que quisieron comprometerse, que trabajaron muy duramente y nos entregaron a tiempo toda esa investigación, así como la imprenta, porque esto implicó imprimir 52,000 ejemplares en un tiempo récord. Todo el mundo se comprometió y es algo que se agradece.